este lindo devocional. Y bueno, mi saludo muy especial a cada amigo, a cada persona que fue invitada a esta plataforma, a este escenario en esta mañana. Nos alegra mucho poder tenerles con nosotros y más aún que usted haya podido sacar este espacio. Creo que para la mejor actividad que uno puede hacer en la vida y es oír el mensaje del Señor Jesucristo. Vamos entonces a meditar un ratico en su palabra y vamos a hacerlo tomando como base el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, el versículo 19. Y esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de esta obra de salvación a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Bueno, quizás para muchas personas lograr describir el valor de la muerte y de la resurrección de Cristo es algo que no sea de pronto muy claro, muy sencillo, porque ¿a quién le beneficia la muerte de alguien? Cuando uno piensa en la muerte, pues casi siempre está pensando es en una pérdida, está pensando en una derrota. Pero cuando hablamos del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario y de su muerte, tenemos que pensar que la muerte de Cristo nos benefició a nosotros y nos sigue beneficiando de una manera muy poderosa. Primera de Corintios 1:30 dice que por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, haber de, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que cuando el Señor habla precisamente de los beneficios de la muerte para el hombre, el Señor nos recuerda que nos beneficia por el problema de base que hay en el corazón del ser humano y es el pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, lo leíamos hace un momento, están destituidos de la gloria de Dios. Y una de las consecuencias del pecado en el corazón del ser humano es que esa destitución habla de ser alejados de la gloria de Dios, habla de ser alejados de su presencia. La vida sin la gloria de Dios se hace muy compleja. La vida sin la obra de Dios se hace insípida. La vida sin la gloria de Dios eh, nos lleva a circunstancias donde sentimos la impotencia, donde sentimos las angustias, donde sentimos la desesperación, porque como seres humanos estamos diseñados para alabar a un Dios que está siempre en relación de ayudarnos, es decir, usted y yo necesitamos determinantemente la ayuda de Dios, somos dependientes del Señor constantemente. Pero ¿cómo acceder al beneficio del Señor estando destituidos de su gloria, no teniendo acceso a su presencia? Así que todas estas expresiones que usted escucha, propiciación, redención, justificación, santificación, hablan precisamente de todo ese plan de Cristo a través de el sacrificio en su sangre para que nosotros pudiéramos recuperar nuestra cercanía con Él. Cuando habla de la propiciación, habla del hecho de que su sangre sirvió como de cubierta ante la justicia divina para que el hombre pudiera ahora acercarse a un trono que Dios llama el trono de la gracia. La gracia significa el favor inmerecido de parte de Dios para el pecador, porque en esa connotación de pecado, el hombre no tiene derecho de acceder a la presencia de aquel que es santo. La Biblia dice que él habita en la altura y en la santidad. Así que Dios, en su gracia y a través de su sacrificio en su sangre, le permite al hombre entonces
poder acercarse para que sus culpas sean cubiertas a través de este sacrificio de sangre. Cuando habla de la redención, habla también de la condición del hombre por causa del pecado y aquella condición de esclavitud. La Biblia dice que el que practica el pecado, destructivos, aquellos comportamientos dañinos, que de repente uno mismo identifica que no le sirven y que uno trata de apelar a la fuerza de voluntad, haciendo promesas, diciendo no lo vuelvo a hacer, este año va a venir para mí un cambio, va a venir para una transformación, pero no hay cosa más frustrante que volver a recaer en aquello que nosotros somos conscientes, que no nos sirve, que no nos ayuda. Pero qué bueno saber que el Señor a través de su muerte, de su sacrificio, pagó el precio de nuestro rescate, de que usted y yo en esta mañana podemos decir con toda tranquilidad que somos libres por la libertad que Cristo nos ha dado, porque esa libertad costó un precio muy alto. Hablar de la justificación es hablar de que somos declarados inocentes a pesar de ser culpables. Haber sido absueltos de la remisión de nuestras culpas, porque uno quiso cargar sobre sus hombros el precio que la justicia determinaba por aquella connotación de pecado en nosotros. Y entonces empezamos a hacer un recorrido acerca sobre esta muerte del Señor que nos beneficia de una manera especial porque tiene que ver con nosotros. La Biblia nos recuerda entonces que aquello que aparentemente en alguna plano pareciese una derrota, ha sido la mayor de las victorias que Dios a nosotros nos ha regalado. Uno de Dios puede recibir muchas cosas en la vida, puede recibir dinero, puede recibir sanidad, puede recibir ayuda, pero la mayor victoria, oiga, fue dada en una cruz. Juan capítulo 19, el verso 4 y el verso 5 dice que Pilato salió otra vez y le dijo a la multitud, mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando una corona de espinas y un manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Esa expresión era una presentación a la humanidad, una presentación incluso a la misma muerte, una presentación incluso al mismo Satanás que pensaría que en su momento tenía quizás de su mano todo listo para continuar arruinando la vida del ser humano, pensando que aquel que se iba a subir en aquella cruz simple y llanamente era un hombre más de los tantos con el cual él se había enfrentado. Pero lo que Satanás pensaba que era una derrota para un hombre fue la máxima victoria de Dios sobre el mismo Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado, para beneficiarnos a nosotros de una manera determinante. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice que el Señor anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, porque a veces el hombre interpreta mal los silencios de Dios. A veces la gente piensa que el silencio de Dios es inactividad, porque cada vez que quizás transgredimos, cada vez que nos equivocamos, cada vez que pecamos, pues el Señor nos saca la cabeza en medio de una nube para acusarnos y para levantar el dedo. Pero el Salmo 50 dice la Escritura que el Señor hace un reclamo y dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, ante la justicia divina nuestra condición de pecado no está oculta. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce lo que se hace en público, Dios conoce lo que se hace en secreto. Y hablando precisamente de ese conocimiento, pues Dios habla de un juicio. Y en Apocalipsis, entonces el Señor hablando ya no de un trono de gracia, sino hablando de un trono de juicio, dice que los muertos serán juzgados según sus obras escritas en los libros. Quiere decir que todo lo que uno hace es eso, un acta que le es contraria, que le señala que aunque uno pueda autojustificarse, Dios lo que busca es que nosotros haya un reconocimiento, porque en su misericordia, el acta que nos era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario, precisamente para darnos justificación, precisamente para darnos la oportunidad de la salvación. Pero no solo el acta quedó clavada en la cruz, sino que el verso 15 de Colosenses 2 dice que el Señor en esa cruz despojó a los principados y a los
y a las potestades, y las exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Claro, bajo la figura humana, de ver a un ser quizás despreciado, quizás de verlo por un proceso de tortura. En esa percepción humana cualquier podría pasar y sentir en su corazón alguna sensación como de menosprecio o como decir, pobrecito, está allí siendo torturado. Pero qué bueno entender que el que estaba en aquella cruz no era un hombre más, sino era el Dios Todopoderoso manifestado en carne, poniendo su carne como sacrificio para que entonces pudiéramos recibir de su mano, oiga, la mayor también libertad que el hombre puede recibir, que es la que se recibe a través de la obra espiritual que Dios nos hace. Entonces, Dios triunfó sobre los principados, Dios triunfó sobre las potestades, Dios llevó cautiva la cautividad. La obra del Señor hizo que se sujetaran las autoridades, dice la Biblia, primero de Pedro 3:22, que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades, potestades, es decir, la mayor autoridad del universo, que es Dios, sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Pero hay algo maravilloso, que Dios se dio también parte de esa sujeción y se la entregó a un pueblo que ha entendido y ha reconocido la grandeza del sacrificio de aquella cruz en aquel Calvario en donde el Señor entregó su vida por amor por nosotros. Efesios capítulo 1, verso 19 dice la escritura, y cual la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Óigame bien, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La máxima autoridad espiritual puso su máxima autoridad sobre las manos de la iglesia para que haga este ejercicio de predicar el evangelio, para que pueda anunciar que este Dios de amor ama al hombre de tal forma que la escritura lo expresa de esta manera. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la mayor expresión de amor que alguien pueda recibir, que no es simplemente una imagen, una idea que a veces nos pueden mostrar en una película, sino que hay algo profundo en la condición espiritual del ser humano y que a través de ese sacrificio el Señor quiso entregarnos libertad. A través de ese sacrificio el Señor quiso romper nuestras cadenas. A través de ese sacrificio el Señor quiso darnos la oportunidad de que a pesar de nuestros errores, de que a pesar de que nuestras cosas a veces no estén tan bien hechas, Dios nos abre una puerta en su misericordia para alcanzar oportuno socorro, para alcanzar su ayuda. Es decir, no importa la condición de los que aquí estemos esta mañana. Oiga, Dios tiene una puerta abierta para ayudarnos. Dios tiene sus brazos extendidos para que su misericordia nos cubra. Dios no actúa en medio solo de las circunstancialidades de la vida, porque Dios no es Dios de casualidades, Dios es Dios de propósitos. Y esta mañana la oportunidad de acercarse a oír la palabra de Dios me habla a mí del propósito de Él, de querer bendecirte a ti, de querer obrar en tu vida, de querer darte libertad, de querer restaurar la relación que quizás se haya deteriorado en el tiempo y que usted y yo podamos a través de este escenario encontrar en Cristo la solución a todas nuestras dificultades. Oiga, si la muerte ha sido beneficiosa para nosotros, la resurrección también es determinante. La escritura dice en 1 Corintios 15, el verso 21 y 22, que por cuanto la muerte entró por un hombre, óigame bien, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque la escritura nos enseña que el pecado entró por un hombre,
Y por haber entrado el pecado por un hombre, entonces entró la muerte y esta muerte pasó a todos los hombres. Y hasta ese punto de la historia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pues los seres humanos estuvimos supeditados simplemente a las consecuencias del pecado, sin herramientas, sin capacidad de poder salir de allí. Por eso usted escucha constantemente la expresión salvación y escucha constantemente la expresión salvador, porque no hay fuerza humana, no hay herramientas, no hay armas que puedan entonces presentarse ante esta lucha para poder librar la batalla del alma, para poder llegar al cielo. El ser humano no puede autosalvarse, no puede autocambiarse, no puede autotransformarse, no puede pagar en sí mismo la deuda de su pecado, porque la paga del pecado es muerte, lo escribe la escritura. Quiere decir que lo que la justicia está pidiendo es vida, y nadie tiene vida propia para poder decir que puede pagar vida por vida. No me puedo presentar ante la justicia y decirle, tome mi vida y tómela en reemplazo de la condición de mi pecado, porque la justicia me va a decir, lo siento, pero esa vida que usted tiene no es suya. La vida es un regalo. Usted y yo solamente somos administradores de un regalo que Dios nos ha puesto en las manos. Así que no tengo yo la autoridad de decidir sobre la vida, sobre la muerte. Por eso quienes lamentablemente toman decisiones, inclusive como el suicidio, no entienden que se meten en una condición muy delicada ante la justicia divina en la eternidad, porque están usurpando un derecho que no les compete. El hombre no tiene herramientas, no tiene armas, no tiene argumentos. El hombre necesita indiscutiblemente ser salvado. Por eso la predicación del Evangelio es la mejor de las noticias, porque ante el problema más grande que la humanidad enfrenta, el cual es el pecado, Cristo es el salvador de nuestras almas. El Evangelio es la predicación de la salvación que Cristo ofrece, y la autoridad máxima del universo puso autoridad sobre la iglesia para predicar este Evangelio, que cuando alguien le abre su corazón a esta palabra, oiga, Dios no solamente le da ese beneficio de restauración, sino que la escritura también dice que la misma resurrección, el poder de esa resurrección produce también en el corazón de él vida eterna para disfrutar también los beneficios del reino de los cielos. Entonces, por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Efesios 2.1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La condición del pecado, oiga, nos tenía en ese estado espiritual. Por eso cuando usted va a Apocalipsis, nuevamente a ese trono blanco, a ese trono de juicio, el Señor dice que vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, porque está hablando de la condición espiritual del ser humano. No importa el lugar donde esté, desde quizás al que tenga un lugar de mucho honor hasta aquel que quizás lamentablemente vive debajo de un puente, grande o pequeño, mientras no se permita ser inyectado esta vida espiritual y quizá pase a la eternidad en su condición de muerto, tendrá que presentarte ante la justicia divina. Pero este mensaje esta mañana es para decirle que mientras hay vida, hay esperanza. Es para decirle que este es un tiempo de misericordia. Es para decirle que alguien pagó el precio de tu condición de pecado para que puedas entender en este momento que la grandeza del poder de Dios está a favor nuestro para salvación. Dice la escritura, verso 22 de 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Quiere decir entonces que este efecto de la resurrección de Cristo a través de la predicación del Evangelio tiene entonces el propósito de darnos a nosotros también vida eterna y vida en abundancia. Una de las cosas lindas en la obra de Cristo para la transformación de nuestras almas es que Él no solamente paga el precio a nuestro pecado, sino que también transforma nuestra naturaleza, cambia nuestro corazón, inclinado a aquello que quizás no nos beneficia, sino que nos da un corazón nuevo, quita el corazón de piedra
pone un corazón de carne. Y a través de la predicación, esta mañana, a través del hecho de poder entender y escuchar este mensaje, oiga, si usted es sensible a la palabra y puede creer y reconocer que la muerte de Cristo tiene que ver contigo y que su resurrección también tiene que ver contigo, porque Él lo que quiere es que tú sigas las pisadas de Él. Oiga, hoy puedes recibir vida eterna. En tu corazón Dios puede gestarse. En tu corazón Dios puede empezar a hacer una obra maravillosa de transformación. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oiga, por eso la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si alguna autoridad hay sobre la iglesia, si algún poder hay sobre la iglesia, es este precisamente que Dios ha dejado a través de la predicación del evangelio. Por eso nuestra razón de ser, nuestro objetivo, lo que nos convoca esta mañana, lo que nos motiva a hacer todo lo que hacemos, es predicar el mensaje de Jesucristo. Porque a través de la predicación del evangelio, entonces Dios hace este milagro cuando encuentra fe en los corazones para que los hombres que viven en esa condición de muerte por el pecado, oiga, puedan recibir vida y Dios los pueda levantar de esa condición. Es por eso que los que caminamos con Cristo tenemos un antes y tenemos una ahora. Tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El apóstol Pablo marca un precedente determinante y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque esta no es la obra de un Dios que hace un remiendo en el corazón del hombre, que hace una reparación en las circunstancias de la vida del ser humano. No, esta es la obra de un Dios que transforma la vida, que cambia la manera de pensar, que cambia el corazón, que pone su espíritu sobre nosotros para que podamos andar en sus mandamientos, para que podamos amar su camino, para que aquello que era cuestión de frustración por las promesas de la capacidad de voluntad humana, ahora sean una realización en nuestra vida. Ahora podamos vivir en plenitud. Por eso los que estamos aquí estuvimos sujetos al pecado, sujetos a una autoridad espiritual que nos mantenía en esclavitud, pero un día vino uno más grande que esa autoridad espiritual, nos libertó de esa condición del pecado y ahora sometidos a esta autoridad maravillosa de Cristo, entonces ahora vivimos en libertad. Por eso es que los que aquí estamos, un día fuimos alcohólicos, un día quizás algunos estuvieron atados a las drogas, algunos tuvieron condiciones difíciles de vida y algo en lo que alguien podría pensar, quizás voy a tener que llegar hasta el sepulcro en esta condición, pero el día que apareció Cristo con el poder de su evangelio, Él rompió todas nuestras cadenas. Hoy somos nuevas criaturas, hoy gozamos de tener libertad, hoy ya no nos ata lo que antes nos ataba. Hoy vemos la vida con otros ojos. Hoy hemos encontrado la paz, hemos encontrado el gozo, hemos encontrado la bendición, hemos encontrado el disfrute, no en aquellas cosas que deterioran, sino que la hemos encontrado en este evangelio precioso, porque Dios nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Yo reflexionaba en algún momento y decía, Dios es muy completo, porque el pecado es como una deuda que hay que pagar. La paga del pecado es muerte. Pero si Cristo solamente hubiese muerto en la cruz y no hubiese resucitado, si solamente hubiese habido paga del precio de nuestro pecado, pero no hubiese vida eterna, es como si le pagásemos la deuda a alguien que tiene el hábito de meterse en deuda, o el vicio más bien de meterse en deudas, pero que no se le quita la costumbre. Así que yo le puedo pagar la deuda y tan pronto se la paga, él inmediatamente va a buscar la manera de cómo endeudarse otra vez. Pero Cristo no solo pagó el precio de nuestro pecado, sino que cambió nuestra naturaleza y cambió esta naturaleza dándonos vida espiritual. Entonces, ahora nosotros lo que nos queda es poder disfrutarla y presentarnos como lo dice el Señor.
presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Nuestra vida espiritual ahora es diferente, porque ahora disfrutamos de la grandeza de Dios en medio nuestro. Claro, esta vida será pasajera y la vida que Dios ha depositado sobre nosotros es una vida en el marco de la eternidad. Ya resucitamos, ya tenemos vida nueva y a través entonces de la obra que Dios ha ido haciendo, culminada entonces en la sepultura del bautismo, fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Es decir, en Cristo hay una segunda oportunidad de vida. En Cristo hay una segunda oportunidad de hacer las cosas. Pero esa segunda oportunidad es una oportunidad de transformación. No es un intento humano, no es un borrón y cuenta nueva. Es la obra profunda de Dios transformando nuestro ser para poder disfrutar, oiga, la grandeza de este evangelio. Este que les habla en algún tiempo viviendo precisamente en mi condición de pecado. Entonces, eh, sufría mucho por el tema del alcoholismo. Y producto de esa condición, pues uno hacía muchas promesas. Uno se gastaba lo que no tenía que gastarse, hacía lo que no tenía que hacer, decía lo que no tenía que decir. Y muchos intentos humanos hubieron para tratar de salir de allí, pero intentos infructuosos. Pero una de las cosas maravillosas es ver cómo Dios arranca de nuestra vida aquello que nos sirve, cómo Dios nos despoja, cómo Dios nos transforma y nos da otra mirada frente a las circunstancias de vida. Y entonces uno disfruta de la libertad, pero esta libertad va a ir más allá de esta vida presente. Esta libertad también tiene que ver con la eternidad. Un día seremos despojados de este cuerpo de muerte por la supereminente grandeza de su poder, como lo describe la palabra. Primera de Corintios 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y aquí hay un par de preguntas interesantes. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y entonces Dios destruye el pecado para librarnos de la muerte. Sí, este cuerpo de carne está afectado y un día tendrá que fallecer, pero ahora hay un alma que disfruta de eternidad. Y entonces nosotros somos testimonio de la resurrección de Cristo mientras estamos vivos. Porque el Evangelio no es una filosofía, el Evangelio no es una manera de pensar, el Evangelio no es un dogma, el Evangelio no es un tradicionalismo, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que una de las cosas más lindas es que uno sabe que puede llegar el viernes, que creo que es mañana, y puede que todos los cuerpos sepan que es viernes, porque la gente dice es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero sería la cuestión más tortuosa que alguien que hubiese vivido en una condición de alcoholismo, entonces no pudiera pensar que llega un viernes, porque ese viernes le toca dejar de ser cristiano, porque ese viernes le toca encerrarse con cadenas detrás de las puertas, porque si sale vuelve y recae. No, el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios te permite vivir en carne propia el testimonio de la vida eterna, te permite disfrutar el hecho de sentir que tus cadenas quedaron rotas y que ahora más bien, si hay algún anhelo en tu corazón, si hay un deseo en tu alma,
es precisamente más bien seguir siendo lleno del poder de su gloria, poder seguir siendo lleno de su Espíritu Santo, poder seguir buscando este Dios de amor a través de su palabra que nos ha dado salvación y que nos ha dado vida eterna para tener otra clase de vida, una vida diferente en Cristo Jesús. Por eso entonces lo que Dios a nosotros nos pide es que podamos creer en la obra que Él ha hecho a favor de nuestras almas, que podamos creer en el efecto de su sacrificio en la cruz del Calvario a través de su sangre para darnos redención, justificación, propiciación, es decir, libertad, reconciliación, perdón de pecados, pero que también podamos creer en el efecto de esta palabra, que si tú le abres tu corazón, entonces hoy Dios va entrando en él y se va engendrando en tu corazón para darte vida eterna y para darte vida en abundancia. El Señor, un día después de resucitado, tuvo que aparecérsele a los discípulos, porque el antónimo de, de la fe, que es lo que se necesita para que la obra de Dios se haga en nuestra vida, es la incredulidad. Y dice la Biblia que los discípulos estaban sentados a la mesa y el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hay una actitud en uno de los discípulos y un hombre llamado Tomás Dídimo, que también es señalado como por su condición de incredulidad, pero quería ver un poco a Tomás desde otra perspectiva, porque Tomás quería tener el testimonio de que era verdad que este Dios había resucitado. Y el Señor le presenta sus llagas y le dice, bueno, mete el dedo en la llaga, mételo en el costado, comprueba, comprueba que no es una visión, comprueba que no es una idea, comprueba que esta vida eterna es una realidad. Nosotros tenemos un testimonio grande. Cuando el Señor habla de la resurrección, habla del testimonio de la nueva vida. Habla de más de 500 hermanos en 1 Corintios 15. Habla de los discípulos. Habla del apóstol Pablo como un abortivo, quien fue también testigo de la resurrección de Cristo. Y yo hoy hablo esta mañana de esta nube de testigos. Hablo de cada creyente. Hablo de mi hermano Wilson. Hablo de mi hermano Wilfredo. Hablo de mi hermano Henry. Hablo de mi hermana Mari, que tuvieron quizás también una vida en la condición del pecado, pero que hoy se presentan como testigos de la resurrección. Hoy a los amigos, yo les presento a los testigos de la resurrección, a estos hermanos que caminan con Cristo, que quizá pueden haber en algunos momentos dificultades, porque el cristiano no es un ser perfecto, es un hombre que está en el camino de la perfección, pero que definitivamente su vida ha sido transformada y que la obra de que a través de este evangelio Dios cambia al ser humano es una obra que no tiene discusión. Dios transforma. Y entonces la invitación del Señor es a que nosotros podamos creer, es que podamos abrir el corazón para entender que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar las circunstancias de tu vida, de que Dios puede darte una oportunidad de vida diferente y que a través de esta palabra Dios hace cosas maravillosas y que Dios nos da testimonio de que en Él sí hay vida eterna, de que en Él hay perdón de pecados y que en Él hay una manera diferente de vivir. Invitación esta mañana, recibe a Jesucristo como tu Salvador, recíbelo como tu Señor. Permítete ser beneficiado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y permítete disfrutar la vida eterna que Cristo quiere darte a ti y a los tuyos para que puedas vivir en plenitud en este mundo donde Dios a través de su evangelio nos da este gran regalo de la predicación de su palabra. Yo quiero hacer una oración por cada uno de los que estamos aquí, los que están conectados en el Facebook, en el YouTube, los que están aquí en esta plataforma. Que sea el Señor esta mañana a través de esta palabra haciendo su obra en su corazón. Y ahí donde usted está, hable con Él y dígale, Señor, quiero conocerte más. Dígale, Señor, quiero saber más de esta obra que tú has hecho en mi vida. Quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador.
Quiero que tu palabra, Señor, siga teniendo este efecto en mi corazón. Y quiero disfrutar de esta vida eterna que hoy escucho que existe para mí y que tú puedes darme a través de tu espíritu y de tu palabra. Señor Jesucristo de Nazaret, yo te doy gracias esta mañana por tu palabra, Señor, para nosotros. Gracias por cada corazón que ha escuchado este mensaje. Yo te pido, Señor Jesús, que a través de tu espíritu nos des entendimiento y que seas tú, Señor Jesús, obrando en cada vida. Señor, te entrego en tus manos a aquella persona que te recibe en esta mañana como tu Salvador, Señor Jesús. Aquella persona que puede reconocer que tu sacrificio en aquella cruz ha sido grande, Señor, y ha sido a favor también de su condición de pecado. Pero también aquel que recibe tu palabra para recibir vida nueva, Señor Jesús. Sigue obrando, transforma el pensamiento, el corazón. Haz una obra maravillosa, Señor, en medio de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Yo te lo ruego en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén.